Bienvenidos a Así como te lo cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si nos estás mirando desde la mañana, agarra tu cafecito y ponte cómoda. Y si nos estás mirando de la noche, ponte tu mejor pijama, pues nosotros estamos cómodas también y acompáñanos, porque hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy vamos a hablar sobre los hijos de pastores. Y para esto tenemos una invitada súper especial, mi querida cuñadita Ruth María. Introdúcete, bienvenida. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde sea que estén. Es verdad, mi nombre es Ruth María. He sido hija de pastor por más de 25 años y bueno, actualmente estoy casada y he estado en un poquito de todo, pero estoy aquí para poder compartir con ustedes y gracias más bien por la invitación. Claro, ¿Qué cosa más curiosa? Yo ahora pensando que la semana pasada entrevistamos a mi cuñada Ruth, hoy estamos entrevistando a tu cuñada a Ruth. la otra Ruth. Creo que es un nombre muy hermoso y bien popular. Entonces, es alegre. Yo no conocía mucho a Ruth, pero me ha encantado conocerla, una persona bastante especial. Entonces, hoy vamos a comenzar con la primera pregunta. Y todos sabemos que los hijos de pastores, o al menos yo creo que la mayoría de todos los que nos escuchan, al menos conocen a alguien que es hijo de pastor. Y aunque no conocemos mucho de su mundo, de lo que viven, de lo que experimentan y a veces hasta nos imaginamos de lo que viven y hacemos nos hacemos idea de cómo es la vida de un pastor. Me gustaría o nos gustaría, ¿no?, conocer muchísimo más a fondo. Y para ello te quería preguntar, Ruth, ¿te rechazaron muchas veces por ser hija de pastor? Bueno, yo solo puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Hay muchísimos diferentes casos, pero yo creo que la mayoría de los hijos de pastores en algún momento se sintieron en ese efecto pecera, ¿verdad? Donde todo el mundo los está observando. Es muy fácil señalar a los hijos de pastores por la posición que tienen sus padres. Y yo creo que el rechazo se da ciertamente, a veces de forma directa y a veces de forma indirecta, ¿verdad? Muchas veces, tal vez, por poner un ejemplo, si un grupo de jóvenes o un grupo de personas se pueden reunir, tal vez van a ir a tomarse un café, comer una pizza, ir al cine, cualquier tipo de actividad así, a veces el hijo o la hija del pastor no es invitado porque tal vez le puede comentar al papá, ¿verdad? O a la mamá qué es lo que se compartió, de qué se habló. Entonces muchas veces en ese tipo de actividades o de reuniones pues se evita, ¿verdad? Llevar al hijo del pastor o la hija del pastor. Que eso es interesante porque yo creo que también hay una diferencia entre el hijo del pastor y la hija del pastor. Oh, sí. Entre si es mujer o si es hombre. Muchas veces se escucha de que si es hombre, pues, es el hijo del pastor, todas las chiquillas están detrás de él, o siempre está en el ministerio de la alabanza o en el audio, pero si es la hija del pastor, pues generalmente está en la danza o ayudando con los niños. Yo creo que también hay un poquito de estereotipos ahí, si en base si es, ¿verdad?, varón o hembra, entonces, pero en esa pregunta del rechazo yo creo que sí se da. Y se da de una forma, como le dije, directa o indirecta, pero siempre los hijos de pastores, por ser los que están más cercanos al pastor, están más susceptibles a muchas críticas, a muchas bendiciones también. Pero sí, es interesante y agradezco que ustedes estén abriendo este espacio de diálogo para que los hijos de pastores, porque probablemente en el futuro puedan tener otro hijo pastor que pueda compartir su historia, pero es un tema que creo que hace falta conversarlo, no desde el punto de vista de que vamos a ver a criticar a la gente porque están criticando a los hijos de los pastores, no, sino que esta es mi experiencia de vida y eso es lo que hoy yo comparto con ustedes. Claro. Sí, Bueno, y tú, perdón. adelante, adelante. Sí, no, porque sabes que estaba recordando ahorita mismo cuando Ruth estaba hablando de que justo mi esposo también es hijo de pastor y a la verdad que cada uno tiene sus experiencias personales. A mi esposo, él me cuenta mucho como cosas que pasaban más bien en la escuela, más que en la iglesia, más bien era como en la escuela, fue su caso. Quizás se burlan porque los hijos de pastor obviamente tienen como esa carga de que tienen que llevar una vida quizás un poco más visible, más pública, de que Más si tú haces santa. algo malo, claro,
que alguien va Es a más decir, notorio, mira, ¿verdad? sí, a la hija o el hijo del pastor lo que está haciendo, y es hija de hijo del pastor. Entonces, él como que su experiencia fue más en la escuela. Por eso quiero decir que muy bien que dijeras eso, que esa es tu experiencia. Cada hijo de pastor estoy seguro que tiene su propia experiencia, de acuerdo a donde vivía, a la cultura, obviamente también tiene mucha influencia en estas cosas. Sí, no, que yo creo que en la escuela o en el colegio, en la universidad, también es otro tipo de rechazo distinto, porque ya es como un tipo de rechazo, no porque vaya a comentarle algo al pastor, sino que es un tipo de rechazo como de burla, como de, ¿estás seguro que ese es un trabajo? Hay mucho, indirectamente mucha gente no sabe, pero los pastores también sufren de que a todos los ponen en el mismo paquete, ¿verdad? Lamentablemente hemos oído de diferentes historias de pastores que pues han tenido ciertas decisiones que no han sido las más apropiadas en ciertas áreas de finanza o de áreas de cualquier decisión que se tomara, tal vez que tomaran una decisión que fue extremadamente estricta, pero entonces claro, en el ojo del público, que no es propiamente de la congregación, es un efecto totalmente diferente que dentro de la congregación. Entonces, sí hay ese rechazo en el colegio, en la escuela, y yo creo que una de las preguntas más difíciles para un hijo de pastor, para algunos tal vez no sea un problema, pero una de las preguntas más difíciles es cuando llega ese momento, ¿y su papá o su mamá en qué trabaja? ¿Y cómo explica uno la profesión de un pastor o la vocación de un pastor, verdad? Sí, salvar vidas. Así, no, mi papá salva vidas, ¿y el tuyo? Me gusta eso. Bueno, y hablando de todo eso, que ahorita mencionaste que los hijos de pastor están en la danza o están en el grupo de alabanza o cantando y eso. ¿Tú sentiste presión por que tenías que hacer todo correcto por ser hija de pastor? ¿Tú sentiste que decía, oye, todo el mundo me está mirando, la mira está en mí, todos los ojos están encima de mí, yo tengo que ser perfecta, básicamente, ¿no? Tratar de hacerlo todo bien. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, mi papá me dio mucho espacio para poder tomar esa decisión, porque los hijos de pastores no son salvos porque sus papás son pastores. O sea, esto llega un momento donde cada uno tiene que entender, y siempre está el famoso versículo que habla la gente, es que tienen que gobernar bien su casa. Sí, pero llega un momento donde ese niño o niña va a tener que tomar la decisión si decide continuar una relación con Jesucristo o no. Entonces, la presión de ser perfecto muchas veces es porque la gente cree de que esto es casi como un tipo monarquía, ¿verdad? El hijo del pastor va a ser también pastor, el hijo de la pastora va a ser pastor, este, y esa idea provoca esa presión innecesaria en el hijo o la hija del pastor. ¿Por qué? Porque es una forma de tengo que hacer todas las cosas de una X, Y o Z forma, ¿verdad? Porque así es como se espera que se comporte el hijo del pastor. Pero yo creo que la presión es muy certera, especialmente en esa época de juventud, donde está pasándose la adolescencia, donde está el colegio, pues cada uno de nosotros como seres humanos biológicamente estamos cambiando, estamos creciendo, y yo creo que a veces no se da ese espacio para tener esa gracia extra. Igual cuando son niños pequeños, el hijo del pastor, qué tremendo se está portando, mire, está llorando, está gritando, está corriendo alrededor de la iglesia. Es un niño, es una niña, o sea, también tiene derecho a poder crecer. Y yo creo que ahí esa presión, especialmente cuando se está tan pequeño, llega a un punto donde se vuelve una rutina y se obstina la gente. Al igual que todo, ¿verdad? Y suena fuerte decir la palabra se obstina porque es que están ya al límite del cansancio de por qué la gente, si no fue a un culto, por ejemplo, porque estaba estudiando, estaba enfermo, lo que sea, está faltando el hijo del pastor, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? El hijo del pastor, hay siempre un chiste, que siempre llegan antes que todo el mundo y se van que todo el mundo. Abren la iglesia y la cierran. Y dentro de este proceso, ahí es donde está ese tema de perfección, ¿verdad? De que tienen que hacer todo bien. A uno le da hambre. Perdónenme, pero si yo tengo más de 5 horas de hambre, el humor me va a cambiar naturalmente, ¿verdad? No porque sea hija del pastor voy a decir, no, hermana, no tengo hambre.
por No supuesto, estaba huesando. me estoy desmayando, tengo hambre, por favor, hagamos algo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde se olvida de que el hijo del pastor también es de carne y hueso. Sí. Tú sabes, Pues, ahorita mencionaste eso de que básicamente que todos tomamos nuestras propias decisiones de si vamos a seguir la vida de cristiano o no. Mm. Y eso me acuerdo que una vez yo escuché algo que decía que, un ejemplo, yo soy la hija de Dios, pero mis hijas son las nietas de Dios. Porque tienes que aceptar a Dios para ser su hijo. Yo escuchaba algo así, digo, mira, eso está interesante. yo lo que escuchaba mucho, Indy, era más bien que Dios no tiene nietos. Ajá. Dios Yo tiene escuchaba hijos. eso. O sea, Bueno, no básicamente, existe, no ujú, existe como porque yo sea hija de padres cristianos, no significa que eso yo no voy te al hace cielo. cristiano. Y eso Exacto, es ese es el punto. eso es algo que es bien fuerte en las iglesias y de hecho en el mundo en general, que todo el mundo piensa que porque tú creciste en un hogar cristiano, tú vas a ser cristiano o tú te Sí, tienes que comportar como un cristiano. Si tú no conoces a Dios, no te vas a comportar como uno. Puede que guardes algunas de las enseñanzas que sí, tus padres te dieron, ¿no? Basado en la Biblia, en el crecimiento espiritual y demás, que siempre quedan, sea el niño o no, cuando crezca cristiano, siempre quedan esas cosas de enseñanza bíblica, ¿no? Pero eso no le hace al niño o al joven cristiano. Tiene que tener un decisión encuentro propia. personal con Dios, Eso exacto. es decisión propia. Y No, entrando en igual. ese tema. Sí. Oh, perdona, No, quería. digo que igual, un ejemplo, uno como niño creció en la iglesia y cuando tú estás grande todavía tienes esa recolección, ¿no? De que tú te creaste en Claro. la iglesia y quizás guardas algunos principios, pero igual si unos niños se criaron en otro estilo de vida, cuando tú crezcas igual vas a tener rasgos de ese estilo de vida con que tú creciste. Claro. Pero ahí está, uno decide si mantiene o si cambia. Claro, Pero que bueno. eso no es diferente para los hijos de pastores, como decía Ruth, los hijos de pastores también son niños, son jóvenes, igual que todos los demás, Solo tienen que el tienen sus título de hijo necesidades. de pastor. Exacto, que les da pena también, y ahí es donde quería entrar, porque por ejemplo, yo como cristiana entiendo que es muy difícil cuando tú entras a una escuela, y por en mi caso en Cuba no me fue tan difícil, sinceramente, porque todo el mundo conocía que yo iba a la iglesia. O sea, no había manera de ocultarlo. Sí, Todo el yo mundo también. se conocía Yo y también. todo el mundo sabía quiénes iban a la iglesia y quiénes no. Y por tanto había esa presión de que esperaban de que tú fueras diferente. Pero sí conozco que en países como estos o en otros países se espera, o se espera no, pero puede que te dé como una pena decir que tú eres cristiano. Especialmente, no sé, para los hijos de pastores decir, no, mi papá es pastor. So, en tu caso, Ruth, ¿cómo experimentaste esto? O sea, desde la niñez hasta que creciste yendo a una escuela, ¿te fue difícil decir, oh, yo soy hija de pastor, yo soy cristiana? O cómo fue tu experiencia en este caso? Sí, bueno, en mi caso es bastante particular porque he tenido también la oportunidad de estar en otra cultura, no solamente en mi cultura de origen, sino también en otra cultura, que eso agrega otro factor, ¿verdad? Además de la parte misionera, pero también el choque cultural de aprender otro idioma, de aprender. Entonces, yo creo que eso agrega más al tema, por ejemplo, en la parte de la escuela, en el colegio, porque no solamente es ok, es hijo de pastor, pero también es extranjero. Que aunque sea, ¿verdad? Eso, toda persona que ha estado en otro país en algún momento ha sentido ese choque cultural. Tal vez no es lo mismo cuando uno va de vacaciones a cuando uno está sumergido en otra cultura. Y en el caso de la parte de la escuela, del colegio, de la universidad, yo he tenido la experiencia donde hay personas que cuando están alrededor mío evitan hacer ciertas cosas porque saben que soy hijo de pastor o porque saben que soy cristiana en general, punto. Porque eso es algo de la cual yo no me avergüenzo, ni tampoco es un tema de que me avergüenzo ser hijo de pastor. La única diferencia es que uno tiene que prepararse para las preguntas que van a seguir después de que uno dice, ok, sí, yo soy hijo de pastor, porque rapidito viene la conversación que sigue. Ah, entonces tu papá o su mamá es de esos mantenidos o de esos que roban la plata de las personas, porque lamentablemente, como mencioné anteriormente, por las decisiones de algunos, ¿verdad?
todos los ponen en la misma categoría, ¿verdad? Y eso es un tema donde ahí es donde en el colegio, en la universidad o en la escuela, uno tiene que prepararse emocionalmente para las respuestas, porque naturalmente si a uno lo ofenden o ofenden lo que sus padres hacen, ¿verdad? Por ejemplo, todo trabajo, ¿verdad? Es digno, nosotros entendemos esto, ¿verdad? Claro. En cuanto a labores que sean legales, no estamos hablando de situaciones ilegales. Pero, ¿verdad? Especifica. Quiero ser específica, ¿verdad? Pero no es lo mismo una persona que tal vez diga, mi papá es doctor, a alguien que tal vez diga, mi papá es conserje. Lamentablemente, aunque el trabajo del conserje es uno que necesita darse, pues hay gente a veces que tiende a hacer cierto clasismo o cierto tipo de extensión o cierto tipo de burla por la labor de uno y otro, sin saber que todos nos necesitamos, porque al final el doctor no puede terminar bien si va a un hospital y no está limpio, no está acomodado, no está preparado, no hay buenos servicios. Exacto. Entonces, lo mismo sucede con el tema de los pastores, ¿verdad? El mundo en general necesita de Cristo y necesita personas que estén dedicados a compartir la palabra, dedicados a que si alguien a las 2 de la mañana necesita oración, el pastor se levante, ¿verdad? Aquí está, Claro. díganos, hermanos, estamos heridos. Mira, ahora que déjame, antes que se me olvide, preguntarte, porque mencionaste que había que prepararse para, cuando tú decías, eres hijo de pastor, prepararte para las preguntas que venían después. Y alguna vez la gente no esperaba que tú te supieras la Biblia entera. Ella es hija de pastor, tiene que sabérselo todo. Siempre. El plan de salvación de A a Z. Específico, uno se tiene que saber todos los versículos, todas las historias, digamos, las parábolas de los personajes bíblicos, todos, y la realidad es que uno no se sabe todo, ¿verdad? Porque el papá de uno fuera doctor o fuera abogado no significa que yo voy a saber de leyes o no voy a saber de medicina o cualquier cosa, ¿verdad? Pero siempre está al punto que usted ha mencionado, es a lo que muchos se cansan. ¿Por qué? Porque son expectativas que no son realistas, ¿verdad? Yo creo que cualquier pastor le puede decir, aunque tenga 60 años de haber estado pastoreando, no todos los versículos se los va a saber de memoria, porque el hijo de pastor tiene que sabérselos todo. Y que no es obligado sabérselo de memoria, eso no es un requisito para tú ser pastor, que tienes que sabérselo todo. Los mismos doctores, cuando no se saben algo, lo buscan. Exacto. Entonces, es lo mismo, siempre hay esas expectativas. Dios guarde la hija del pastor o el hijo se enamore, Dios guarde, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo, a ver, ¿quién se va a casar con el hijo del pastor? ¿Quién se va a casar con la hija del pastor, verdad? Y por lo menos en mi caso de eso hay chistes porque, ¿verdad? Todo el mundo piensa, ay, el pastor va a estar bien bravo cuando conozca quién va a ser el esposo de Luz María. Y no fue así, no fue así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, o sea, los pastores no son ogros, no son personas súper, ¿verdad? Que están todo el tiempo, que no les duele el estómago. Y igual con sus familias, ellos también se involucran. O sea, obviamente todo padre va a estar preocupado por su hija. Quiere saber, ¿verdad? Pero chistes sabían, ¿verdad? Que ay, que el pastor le va a poner un grillete en el pie a Ruth para ver para dónde va. Que va, cosas así, ¿verdad? Cómicas. Que ya realmente al llegar el momento de casarme, mucha gente, yo tuve la oportunidad de tener varias bodas para poder celebrar en diferentes lugares y mucha gente... La mujer de la boda. Sí. Vamos a ir a la boda a ver con quién se casó la hija del pastor, ¿verdad? Y gente que me lo dijo así descaradamente. Entonces, claro, pues hay ciertas cosas que uno no les toma importancia porque uno sabe que la gente siempre, yo creo que también esa es la parte positiva, de una forma u otra hay un cariño, la gente va creciendo con los hijos del pastor o los hijos de la pastora, que es algo bonito tener también esa familiaridad, pero está la otra cara también, que a veces por el hecho de que se conozcan muchas personas no significa que el hijo del pastor no se sienta solo. Porque una cosa es conocer, interactuar con muchísimas personas y una cosa es realmente poder compartir, poder tener un buen amigo, una buena amiga, porque en las iglesias viene gente y se va gente. Y no todo el mundo que entra sale
con la misma disposición, con la misma actitud con la que tal vez entraron a la iglesia, ¿verdad? Que ahí es Claro. donde lamentablemente los hijos de pastores ven la parte triste del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Las heridas, ven el momento de presión, el momento de angustia, de fractura, que ahí es donde es tan importante que cada hijo de pastor pueda tener esa relación con Dios, porque si no puede crear en su corazón resentimiento. Y eso es lo que muchos, hay ejemplos, varios ejemplos que nosotros, pues no voy a mencionar nombres, pero de personas que son cantantes famosos, que han sido hijos de pastores, ¿verdad? Que hoy su estilo de vida es completamente a lo cual ellos fueron educados y fueron, ¿verdad? Creciendo en el evangelio por esa misma razón, porque decidieron, no quiero formar parte de algo tan fuerte, muchas veces se ve como hipócrita, ¿verdad? Pero la iglesia es un hospital y ahí es donde entra esa parte Claro. donde nosotros tenemos que diariamente, igual que todo el mundo, decirle, Dios, ayúdame. Sí, muy bueno. Adelante, Keila, que a ti te toca la próxima pregunta. Claro que como decía Ruth, que obviamente estamos en un cuerpo donde no todos los que están pertenecen, ¿sabes? Y a mí siempre, no sé si te ha pasado, Ruth, que hay muchas personas que, como decías ahorita, que tratan de poner como al pastor, a todos los pastores en una misma cápsula, cuando no es así. E incluso ponen a todos los que van a la iglesia en un mismo lugar cuando no es así. Y yo siempre les digo, es que eso a Dios no le toma sorpresa. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que dentro de estos trigos también hay espigos y dentro de las ovejas hay cabras coladitas. Desgraciadamente, a veces esas personas son las que muchas veces hieren, ¿no? También los pastores sufren esto y junto con los hijos de pastores sufren también, junto con los pastores, perdón, sufren también los hijos de pastores, porque cuando tocan tu familia, cuando tú ves a tu papá quizás triste y demás, eso también te afecta a ti, ¿no es así? Porque obviamente es alguien que tú amas, que tú respetas y quieres. Pero dentro de todas estas cosas quizás un poco negativas, que no son negativas, son simplemente cosas por las que tenemos que pasar en la vida, tanto hijos de pastores como cristianos en general. La vida de cristianos nunca es fácil y desgraciadamente para los hijos de pastores hay cosas negativas, pero también hay cosas muy positivas del ser hijo de pastores. A esto que tú dirías, algunas de esas cosas positivas, de esas quizás experiencias positivas que tú has tenido como hija de pastor. Yo creo que una de las cosas es la comida. No por ser superficial, no por ser superficial, pero la realidad es que desde la historia de los comienzos de la iglesia, ¿verdad? La comida ha sido algo que está involucrado y esa coinonía y ese compartir, yo creo que los hijos de pastores tienen el privilegio de poder, a veces la gente dice, ay, pero qué platillo le gusta y preparar ese bocadillo o esa comida, ¿verdad? O poder visitar a algún hermano con su familia y poder comer y compartir. Yo creo que también una parte positiva o no positiva y negativa, sino algo que una experiencia que tal vez sea algo más de agrado sería poder decir las muchas cosas que uno aprende en este camino. Aunque uno no sea el pastor, uno aprende a valorar el tiempo, a valorar la salud, a valorar a los padres que tenemos, porque a pesar de que muchas veces están como quien dicen, hasta el cuello, ocupadísimos, sacar tiempo para su familia, prepararse. O sea, yo creo que el tema de la enseñanza que uno tiene, si nos ponemos a ver, podemos sacar muchas cosas positivas que le van a durar a uno para toda la vida. Pero por eso digo, la comida, las experiencias y otra cosa que yo pudiera mencionar es a veces la familia de la fe puede ser más unida que la familia de sangre. Y yo he tenido el caso de poder escuchar personas que me han dicho, a mí me gusta estar en la iglesia, me gusta compartir con el grupo de jóvenes porque me siento en familia.
Y eso significa mucho, porque eso significa que estamos realmente demostrando el amor de Cristo. Y mucha gente no se da cuenta, pero la familia de la fe tiene un impacto enorme en niños, en jóvenes, en adultos mayores, personas que tal vez están olvidadas, pues no los visita sus familias y los hermanos de la fe son los únicos que están ahí, personas que tal vez están de un país a otro, ¿verdad? Y han formado una vida, pero no tienen ese grupo familiar como tal vez en su país de origen, y esa familia de la fe es un apoyo. Entonces yo creo que como hijo de pastor nosotros tenemos de primera mano esa experiencia de poder sentarnos y ver cómo el cuerpo de Cristo se une también. No solamente a comer, ¿verdad? Y a aprender, sino también a hacer bendición, a orar unos por otros. O sea, que hay tanto que nosotros nos podemos regocijar en las cosas buenas que Dios está haciendo, que lamentablemente, como dijo usted, siempre hay ¿verdad? Una situación u otra, pero yo creo que al final del camino va a depender mucho de nuestra relación como hijo de pastor directamente con Dios. Porque honestamente yo como hija de pastor, si digo, si es por la gente, hace tiempo yo personalmente hubiera dicho, pierdo la esperanza en lo que es el compañerismo, la amistad. ¿Por qué? Porque he visto traiciones fuertes, pero también he visto la unión. Entonces uno tiene que ir donde uno dice, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves y no como yo pensaría o como yo quisiera, ¿verdad? Y eso es una pregunta que le pudieran hacer a varios hijos de pastor, y yo creo que dependiendo muchas veces de denominación en denominación, hay cambios que pueden variar, ¿verdad? Ciertos requisitos, a veces la casa pastoral está al lado del templo, entonces tal vez se invade ese espacio privado, porque a veces la gente cree, pero ya, la casa del pastor, pues vamos allá a comer todo el mundo, ¿verdad? Y allá vamos a situaciones así, que si no se es muy cuidadoso, se puede pasar el límite de que también la familia pastoral necesita su espacio. La familia pastoral yo también creo que descansa. Sí, no, yo creo que en muchos países hispanos eso pasa, que uno se pasa del límite, porque como la casa está ahí mismo, como que ellos no tienen su privacidad para ser ellos como familia. Sí. ¿Ves? Como que hay un momento en que tú paras, por ejemplo, el domingo, se acabó el servicio, todo eso, cada cual se va para su casa y que hace almuerza, descansa, qué sé yo, pero si el pastor está ahí mismo, no tiene su tiempo para... Ay, pastor, qué bueno, para hacerle una pregunta, una conversación, y 2 horas después y está la familia ahí. Hermano, cansado. Es que no cree que es mejor eso en otro momento, ¿verdad? También nos cansamos nosotros. Y más en Cuba. Sí, o sea, eso, yo creo que eso es algo muy del latino también. Porque iba a decir, ejemplo, en Cuba en las noches hay servicio también. No sé, en otros países, ¿ves? Está el domingo en la mañana, está el domingo en la noche, está creo que los martes, sábado por la noche. El sábado, los jueves, también hay servicio los jueves, los sábados. Entonces los pobres el resto de los días hacen los departamentos. O sea, los ensayos, las reuniones, los preparativos, o sea, que es una labor que no para. Técnicamente tenemos tal vez, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá siempre decía, bueno, el lunes por favor es de descanso. ¿Por qué? Porque acaba de tal vez terminar toda una semana, el domingo vamos a dar el lunes de descanso para poder también ellos descansar, hacer sus diligencias, lo que tengan que hacer, ¿verdad? Pero yo recuerdo y una experiencia que me llama mucho la atención y siempre me acuerdo porque mi papá ese día había dicho, bueno, vamos a ir a un paseo, que todos los hijos de pastores sabemos que siempre en un paseo, la mayoría de veces, no puedo decir siempre, pero la mayoría de veces está involucrado visitar a alguna persona, aprovechar, es que por aquí esta área vive un hermanito, mire. Y recuerdo que en una ocasión teníamos, ¿verdad? Habíamos ido y que íbamos a hacer ese paseo a otro lugar. Y íbamos en el camino y una hermana llamó y entonces yo fui la que contesté el teléfono y me dice, no, porque es que tengo que hablar con el pastor. Hermana, no puede, estaba manejando. Entonces, no, pero es que quiero hablar con él ya. Mi hermana, pero es que está manejando. Y yo, dentro de mí, yo decía, pero qué falta de consideración. Yo sé que usted tiene una necesidad, pero también la vida de todos los que vamos en el carro puede correr peligro si atiende esta llamada, ¿verdad? Porque no siempre se va a tener una conversación en speaker.
¿verdad? A veces Claro. las personas, pues ahí está el tema de que los hijos de pastores, a veces la gente cree que sabemos todo lo que está pasando en la iglesia. O sea, no es, nosotros no necesariamente tenemos que estar enterados de todo, ni como también a veces Claro. la gente dice, los hijos de pastores hacen lo que quieren en la iglesia, eso tampoco es Sí, cierto. Pero siempre me acuerdo de eso porque yo decía, dentro de mí, o sea, si es algo urgente, dele un momento que pueda estacionar el vehículo, que pueda también el pastor asegurarse de que él y su familia estén bien antes de poder atender. Y esta hermana con insistencia quería hablar en ese momento, ¿verdad? Y yo creo que en ese caso yo estaba mucho más joven y yo decía, esto no es justo. Esto no es justo porque ninguna otra persona demandarían de esta forma, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde uno va con el tiempo madurando y va entendiendo, ¿verdad? Que cada persona tiene cada persona podríamos decir que tiene una forma donde se educó, donde se crió, también hay una cultura que está envuelta y también que las necesidades de las personas son distintas, ¿verdad? No todo el mundo tiene la misma madurez espiritual. Hay personas que me duele el dedo gordo, necesito que el pastor ore por mí. Que no, tal vez no han llegado a entender que nosotros también podemos orar por el dedo gordo del pie, o sea, Señor, te pido sanidad, ayúdame. Y hay muchas personas que no están al mismo nivel en ese sentido y que muchas veces dependen mucho de la intervención de los pastores. Claro. Entonces, yo creo que es un tema donde también la gente tiene que crecer espiritualmente para que entiendan, no es un tema de que solamente Dios usa a los pastores, Dios a cada uno de nosotros nos puede hablar y una simple oración, ¿verdad? Puede ser esa solución que necesitemos al dolor del dedo del pie. sabes, eso que tú mencionaste me acuerda una anécdota, hoy se está muy bien, una anécdota, o no sé, quizás fue como una palabra, ¿cuál es la palabra? Parábola. Parábola. Que un pastor decía que una mamá le dijo, pastor, necesito que ore por mi hijo porque está en el mundo, no, está perdido. Y el pastor le decía, pero usted está orando por su hijo. Y decía, no, que yo no tengo tiempo, pastor, necesito que usted ore. Decía el pastor, si usted no va a orar por su hijo, a mí no me deja que ore por su hijo. Usted empieza en su casa y ore por su hijo. Yo a ustedes hablando de todo eso, estaba aquí pensando, yo decía, y es que verdaderamente los pastores tienen mucha carga, pero yo creo que a veces también deberían como enseñar a la iglesia o crear normas dentro de la iglesia, porque yo creo que cuando tú creas ese cierto tipo de educación en la iglesia donde tú dices, bueno, si es algo urgente, hermanos, ustedes pueden llamarme sin problema, o sea, si es algo urgente, pero si no es algo urgente, espere al otro día, o, ¿sabes? Como ese tipo de educación, porque lo he visto en algunos pastores también, ¿no? Por eso lo digo, porque eso lo aprendí aquí, no lo aprendí en Cuba eso no Eso existe. no, esto Eso no no existe en existe. Cuba, pero lo aprendí acá, de que sí, hay momentos para todos y a veces también es bueno y es saludable para el pastor poder crear esos límites dentro de lo que cabe a la iglesia para que pueda él también tener una salud, porque eso crea mucho estrés y el estrés nunca es bueno en la salud. El pastor no es diferente a ninguna otra persona. También se estresa emocionalmente y tiene su estrés aparte en el hogar, porque los adolescentes, aunque sean hijos de pastores, pasan por esa etapa y es dura. Los niños de 4 o 3 años es dura esa etapa. Entonces está lidiando con todo un pueblo, por así decirlo, más con su propio hogar. Y yo a todo esto, antes de terminar, yo voy a decirlo yo primero y después me gustaría que cada uno de ustedes dijera, nosotras dentro de lo de afuera, dentro de lo que estamos afuera, podamos decir como quizás uno o dos consejitos que quisiéramos transmitirles a los que nos están escuchando, quizás que son hijos de pastores, quizás como miembros de la iglesia, que puedan tener en cuenta, ¿no? Y yo quería decir, ¿no? Que a los hijos de pastores, por ejemplo, me gustó que Ruth dijera algo ahorita sobre lo positivo, a acaparar las cosas positivas y mirar más bien las cosas positivas dentro de ser hijo de pastores, porque a veces es muy fácil cuando pasan todas estas cosas de las que hemos hablado y hasta más, porque pasan más muchas veces, enfocarnos en las cosas negativas. Ay, ¿para qué yo soy hija de pastor? ¿Sabe? Como quizás hay algún hijo de pastor que alguna vez haya dicho eso. Pero como enfocarse más en las cosas positivas y saber que, o sea, Dios te escogió a ti, Ruth, para ser hija de pastor. O sea, ya tenía un propósito contigo.
de que tú fueras hija del pastor. Como es algo que uno no piensa, pero Dios tenía un propósito contigo dentro de tu familia, de que tu papá fuera pastor, y te dio la capacidad a ti de quizás en muchos momentos ser de ayuda a tu papá. ¿Sabes? La mayoría de los hijos de pastores que yo he visto son de mucha ayuda a sus padres. La mayoría que he visto. O sirven en la música, o sirven con los niños, o tú los ves ahí como, yo diría, el 99% pendiente a algo, un ministerio, haciendo algo y ayudando a su papá. Yo creo que es un propósito de Dios que estaba para ti, incluso antes de que tú nacieras. Y es algo para mí maravilloso, de que Dios los haya escogido a ustedes, los que nos escuchan, para que ustedes sean hijos de pastores y puedan ayudar a sus padres en este camino tan duro. Y para los que no somos hijos de pastores y somos miembros de la iglesia, saber la necesidad que tiene el pastor y su familia pastoral de respetar su tiempo, de ser positivos para ellos, de saber que ellos también pasan por etapas difíciles, de ser amigos de ellos, orar por ellos, ¿sabe? Estar ahí pendiente de ellos en sus necesidades, porque también son humanos. Bueno, todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste. No, pero a los hijos de pastores le diría, como tú dijiste, de agarrar lo positivo, como todo en la vida. Sí. No es simplemente el hijo pastor que agarra lo positivo. No, todo en la vida hay que tratar de agarrar lo positivo y tratar de saber lidiar con lo negativo. Entonces yo les diría que busquen mucho de Dios, porque como hablamos anteriormente, es una decisión personal. Sí. Y si tú no buscas de Dios, se te va a hacer más difícil ser hijo de pastor. Se te va a hacer más difícil porque van a haber muchas cosas que no vas a entender. Entonces yo diría que eso, buscar lo positivo. Ay, yo estoy moviendo mucho el teléfono. Buscar lo positivo y buscar de Dios. Y a los hermanos de la iglesia, tómense su espacio, denle espacio al pastor. Sobre todo en los países latinoamericanos, denle espacio al pastor, sepan cuándo ir, cuándo buscar, saber que ellos también tienen su familia, tienen sus hijos, y porque están encima de ellos todo el tiempo, por eso los hijos de pastores tienen muchos de ellos tienen tantos problemas porque no le dan espacio, necesitan darle su espacio y saber cuándo ir con cada tema. Si el tema necesita ser ahora urgente, bueno, pero si puede esperar hasta mañana, eso estaría mejor. Entonces ese es mi consejo. Y Ruparia, ¿qué consejo tú le das? Porque tú sí puedes hablar mejor que nosotros. No, esos son consejos muy sabios que están dando porque a veces, por lo menos como hijos de pastores, no tenemos siempre ese pensamiento de que Dios también nos escogió a nosotros para ser hijos de pastores, ¿verdad? Sí tenemos muy presente de que a veces las diferentes pruebas nos ayudan a crecer y poder compartir esas experiencias, pero ciertamente yo creo que lo que yo pudiera decir es, a los pastores, a los hijos de pastores, bueno, a los pastores les diría, tómense las vacaciones, a veces son muy necesarias. A los hijos de pastores, no desaprovechen cada oportunidad que tienen de poder compartir en familia, porque son extremadamente valiosas y son necesarias. A la congregación en general, yo les diría, no busquen a los hijos de los pastores porque quieren información, porque quieren poder ver, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en la casa pastoral, sino acérquense a ellos como seres humanos, porque al final de cuentas, nosotros también lloramos, reímos, compartimos, crecemos, estamos también en este proceso, en este caminar de la vida diaria con el Señor, porque no se trata, lamentablemente mucha gente cree que los hijos de pastores es como le mencioné, esto es una monarquía y van a también ellos continuar, así que la iglesia no cree expectativas de que los hijos de pastores también van a ser pastores. Puede ser que Dios los esté llamando a ellos a ser misioneros, los esté llamando a ser maestra de escuela dominical o que los esté llamando a que sea un excelente enfermero o enfermera o doctor. O sea, no siempre solamente es en un área específica donde Dios nos puede usar, porque acuérdense que somos un gran cuerpo y Dios nos necesita en diferentes lugares. A la iglesia también les diría una cosa más, no se olviden de sus pastores retirados.
porque de eso nadie habla. De los que ya han dado, ¿verdad? Hasta el final, donde pueden, tal vez sus fuerzas físicas, donde han llegado al punto de su retiro. ¿Cuántos pastores y pastoras retiradas, y yo he tenido la oportunidad de poder oírlos, quieren dar más? Ya tal vez su condición de salud no les permite, pero les gustaría escuchar, ¿verdad? Muchas veces la gente busca a los pastores cuando están sirviendo, pero cuando ya están retirados, ya no puede, olvídese, ya ni se acuerdan de ellos, ni oran por ellos. Así que yo le diría en ese caso a la congregación, ore por sus pastores que están, por los que se han jubilado, porque esos pastores que se han jubilado también tienen un montón de experiencias a nivel de ministerio que pueden ayudar a otras personas y que también se sienten solitos después de haber estado compartiendo con tantas personas, de pronto verse donde ya no están pues en ese estilo de vida donde están de lunes a domingo. Ellos también necesitan ese amor del cuerpo de Cristo. Y a los que no son cristianos en general les diría, los hijos de pastores también son humanos. Y si usted los ve que no son perfectos, es porque nosotros estamos caminando hacia Cristo, caminando hacia esa perfección y estamos en el proceso. Si hay hijos de pastores que se han apartado del camino, que han tomado otras decisiones, oremos por ellos. En vez de decir, mira, y eso que era hijo de pastor, oremos por ellos, porque al final de cuentas todos, tengan el título o el nombre de hijo de pastor o no, todos al final vamos a darle cuenta al Señor Jesucristo. Y todos tenemos que presentarnos individualmente delante del Señor. Y qué mejor que presentarnos diciendo, Señor, a pesar de, aquí estoy. A pesar de, porque siempre en la vida va a haber altas y bajas, pero cuando estamos agarrados de la mano del Señor, la vida tiene ese sabor distinto. Así que si ven a un hijo de pastor, salúdenlo, hablen con ellos como normal, ¿verdad? Pregúntenle cuál es su color favorito. Y si invítalo a comer. Invítelo a comer. Y también conozcan a su familia pastoral. No solo se acuerdan de ellos cuando es el día del pastor, sino que se acuerdan de ellos porque todo el año también necesitan de sus oraciones. Eso sería lo que yo muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes. Tratamos de grabar anteriormente y no funcionó. Yo estaba enferma. Disculpe cada vez que me escuchen toser. Disculpen. Pero muchas gracias por estar. Nos encantó mucho. Hablaste cosas muy sabias y cosas que nosotros no pensábamos, ¿sabes? Que no sabíamos como cristianos normales. A ver si el esposo de Keila me invitan también. Sí, él es la próxima, a ver si quiere. A ver si hay una diferencia entre la historia del hijo del pastor. Sí, no, yo estoy segura que sí, siendo varón, y como que él mencionaba que en la escuela, yo pienso que sí deben haber muchas diferencias, sí. Muchas historias, sí. Sí. Bueno, si le gustó el podcast, pues denle like, suscríbase, denle click a la campanita para que sepa cada vez que salga un episodio nuevo. Y déjenos saber en los comentarios qué usted pensó de este tema que hablamos hoy, si es hijo de pastor y nos está mirando. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre este tema y si eres pastor o si vas a la iglesia en general o cualquier persona. Óyeme, simplemente déjanos un comentario. Déjanos un comentario dejándonos saber qué piensas sobre el tema. Ruth María, gracias por estar aquí. Gracias. Keila Esther, gracias por estar. Nos vemos en la próxima aventura. Nos vemos. Sí. Y también, óyeme, eso... Sí, no, perdón. No, vamos a dejar hablar ustedes a mí, ¿qué es lo que? Cortarás esos pedacitos. No, quiero agregar algo.